Las religiones siempre han tenido un problema grave con el conocimiento. Lo aceptan mientras puedan controlarlo, mientras puedan moderarlo, mientras puedan determinar ellas cómo fluye, qué tanto conocimiento fluye, qué parte del conocimiento puede quedar oculta y a qué sectores de la sociedad deben o no llegar ciertos conocimientos. Y en esos casos sí son bastante más amables con el conocimiento, pero si no, lo detestan y sobre todo detestan su libre difusión. Por lo tanto, tienen dos opciones: destruir la posibilidad de educación o tratar de controlarla. Recientemente en México hubo la noticia de que la Nueva Jerusalén es una secta situada entre Michoacán y Jalisco y que había destruido una serie de escuelas públicas y había impedido que sus hijos, que los hijos de los seguidores de la secta, asistieran a las escuelas. Esto parece novedad, pero no lo es. La Nueva Jerusalén es una secta que existe hace 40 años, como menos, bajo la férrea mano de Papá Nabor, un sujeto que se hace decir la reencarnación directa de Cristo, por supuesto, que en los años 80, cuando nosotros nos hicimos conscientes de su existencia, andaba con una chiquilla a la que hacía pasar como por supuesto, la reencarnación de la Virgen María. En los años 80 nos enteramos de la existencia de esta secta porque uno de sus monasterios se incendió, muriendo varias chicas, que ellos llamaban sus monjas, y los periodistas que fueron a cubrir el caso, la mayoría de los cuales ni siquiera los dejaron entrar en el recinto, vigilado por guardias armados hace 30 años ya, encontraron indicios de que muchas de las chicas estaban a punto de informar de los abusos a los que eran sometidas dentro del monasterio, y por lo tanto pretendían liberarse pues del dominio de la secta, y eso había ocasionado el incendio. No sabemos si así fue, no tenemos la plena certeza, pero desde entonces y hasta hoy, con la anuencia irresponsable, la anuencia cómplice, la anuencia convenenciera, la anuencia estúpida, la anuencia criminal de las autoridades mexicanas, ha seguido dominando la secta, la Nueva Jerusalén, en esa zona de la República Mexicana. En Afganistán ya ni es noticia cuando una niña es golpeada, cuando se le dispara, cuando se le apedrea, cuando se le arroja ácido en la cara y cuando se les aterroriza a ella y a sus familiares para impedir que vaya a la escuela. Las chicas no tienen el derecho a estudiar según los salvajes integristas islámicos que controlan gran parte de Afganistán. De hecho, no tienen ningún derecho y no interesa ni parece correcto religiosamente que ellas estudien y mucho menos que se enteren que podrían tener quizás el derecho a ser libres o quizás el derecho a opinar respecto de su triste vida. La creencia religiosa, nuevamente, de quienes impiden que las niñas vayan a la escuela es que las mujeres no tienen derechos y su única obligación es primero cubrirse del todo con trapos como el burka para no provocar tentaciones sexuales entre quienes las rodean, que son pobres víctimas de la terrible sexualidad femenina y además salvajes que no saben controlarse, o esto es lo que uno deduce, y la obligación de servir fielmente en lo sexual y en todo lo demás como sirvienta a sus maridos mientras sus maridos vivan. Cuando sus maridos mueren o las repudian, no pueden hacer su vida, estas mujeres tienen que vivir de la caridad pública, eso sí, envueltas en su burka, y solamente pueden enseñar una mano para pedir limosna. Si el día de mañana estos salvajes deciden que las manos de las mujeres invitan al pecado sexual, les cortarán las manos y morirán de hambre. A las iglesias les gusta decir que ellos iniciaron las universidades. Esto, por supuesto, es otra de las grandes mentiras históricas. La primera universidad europea, la Escuela Médica de Salerno, no fue promovida por la iglesia porque era simple y sencillamente una escuela gremial de maestros y aprendices de medicina. Y esta Universitas nos gusta decir que es el lugar aquel donde está todo el conocimiento universal, donde se concentra, se difunde y se enseña el conocimiento universal. Esto puede ser cierto en la actualidad, pero en la Edad Media, cuando se crean las primeras universidades, Universitas quería decir gremio únicamente. Entonces la Universitas de Salernitana de Medicina simplemente quiere decir la escuela del gremio de los maestros y aprendices de medicina. Y así fueron las universidades durante mucho tiempo. Cuando la Iglesia Católica en concreto entra en el negocio universitario, lo hace para crear universidades donde no se estudia el universo ni formas de cuestionar e investigar racionalmente todo aquello que nos rodea,
para aumentar nuestro conocimiento. No, son los lugares donde se estudia latín, derecho, retórica, griego y otro tipo de disciplinas más relacionadas con la religión, por supuesto, con el conocimiento universal. La primera cátedra científica aparece en Inglaterra en el siglo XVIII, ya un siglo después de Sir Isaac Newton. La primera cátedra dedicada a la investigación científica, a decir, no solo vamos a difundir el conocimiento, sino vamos a generar nuevo conocimiento, a preguntarle al universo qué es, a investigarlo. Estados Unidos tuvo la suerte, desde sus inicios, la suerte o el buen designio de sus fundadores, de mantener a las iglesias fuera de sus espacios públicos y muy especialmente de sus escuelas. Desde entonces, desde la fundación misma de Estados Unidos, hay un debate permanente en Estados Unidos donde las iglesias quieren entrar en las escuelas primarias sobre todo, quieren meter sus conceptos, quieren que se rece en las escuelas para iniciar el día, para cerrar el día, quieren enseñar una visión literalista bíblica de la creación del universo, disfrazada bajo el nombre de diseño inteligente, pero que no deja de ser más que el viejo creacionismo bíblico de toda la vida. Y hasta ahora, en la gran medida o en lo general, han perdido esa pelea. No pasa así en todos los países. En México en este momento se está llevando a cabo un intento de reforma constitucional para que la educación deje de ser laica, para que esa educación que desde hace más de 160 años es laica, deje de serlo. Para ello, por supuesto, se requiere que lo aprueben el Congreso de las 2/3 partes de los estados que supuestamente conforman la federación, que son libres y soberanos, pero el riesgo está ahí. El riesgo está en que las sotanas regresen a las escuelas públicas mexicanas después de más de 150 años. Increíblemente en España tenemos el fenómeno de que parte del dinero público para la educación pública se utiliza para pagar empleados de la Iglesia Católica que van a hablarles a los niños de religión. Es absolutamente ridículo y verdaderamente objetable. El pretexto para esto es que los padres tienen derecho a decidir la educación de sus hijos, lo cual es cierto hasta cierto punto. Los padres pueden decidir enseñarles a sus hijos a pisarle la cola a los gatos. Son libres de hacerlo, es una salvajada, pero entraría más o menos dentro de su libertad. Lo que no pueden es pedir que se ponga una cátedra de procedimientos para pisarle la cola a los gatos y que se vaya a pagar profesores que digan eso solo porque los padres consideran que eso debe ser parte de la educación de sus hijos. O cualquier cosa que a usted se le ocurra. La libertad educativa tiene los límites del cuál es el conocimiento que tenemos que podemos enseñar. No se puede meter como parte de la libertad educativa la idea de que el sol gira alrededor de la Tierra porque lo dice la Biblia. Sabemos que la Tierra gira alrededor del sol y así es como lo tenemos que enseñar. Los límites de la libertad de educación son los límites de la libertad de información. Fuera de la parte informativa, fuera de la parte de los datos, los conocimientos, los padres pueden enseñar otras cosas, pero eso ya no es obligación de las escuelas. Y es increíble que en el pleno siglo XXI siga habiendo educación religiosa en las escuelas públicas. Pero esto es parte del intento de control de las iglesias sobre el conocimiento. Incluso yo recuerdo, hay un grupo de divulgadores científicos en una comunidad en línea llamada LinkedIn, en el que todos los diálogos se ven aplastados, destruidos, saboteados por un grupo de personas que son todos de la Universidad de San Pablo CEU y son todos personas que tienen milagrosa y maravillosamente el tiempo de estar en todas las discusiones diciendo que la ciencia no es tan buena porque falta meter el concepto de Dios. Y esto es permanente y continuo. Admira la cantidad de tiempo que tienen estas personas para esto y uno supone que es parte del trabajo que realizan como profesores, como dice alguno, de antropología filosófica en su universidad. Parte de su tiempo se les paga para que hagan esto. Controlar o destruir el conocimiento y su desarrollo y su difusión son de las principales actividades de todas las religiones, de los 3 grandes monoteísmos, pero también de las demás religiones. El hinduismo lucha de manera denodada contra la medicina en la India y pretende apropiarse de los espacios de la medicina y pretende poner universidades de medicina ayurvédica que no es medicina, que no tiene ninguna base científica, que ha sido probada una y otra vez y ninguna ha logrado aprobar
los exámenes del rigor mínimo de la ciencia. La única esperanza para que el conocimiento siga desarrollándose en libertad y en beneficio de todos es que las iglesias, las religiones, las creencias irracionales estén fuera de las escuelas. Expulsarlas por la vía de la legalidad, en donde estén todavía incrustadas, e impedir que regresen en aquellos espacios escolares, universitarios, de divulgación, científicos, de donde afortunadamente ya han sido expulsadas. El espacio de la religión, en todo caso, no es el espacio de la educación pública, no es el espacio de la política pública, no es el espacio del derecho, no es el espacio de la vida civilizada entre seres humanos que muy probablemente tienen creencias distintas y aún así están obligados no solo a convivir, sino a recordar que la ley de gravedad es así, es igual para todos. ¿No cree usted?